Hola otra vez a todos y todas, otra vez aquí para resolver un vídeo, perdón, para resolver un problema en el que nos piden que calculemos la corriente I sub 1 utilizando un equivalente de Thevenin. Como no nos dicen exactamente entre qué puntos calcular ese equivalente de Thevenin, nosotros lo vamos a hacer en primer lugar tratando de resolverlo entre estos dos puntos que os marco aquí, de forma que cuando tengamos el equivalente, que será un circuito de esta forma, nosotros lo que haremos será sustituir ahí el resto del circuito. Esto será la R Thevenin, la V Thevenin, y aquí colocaremos la fuente de 5 voltios y calcularemos cuánto vale esta corriente que es I sub 1. Y para hacer esto, pues como sabéis, lo tenemos que hacer en dos pasos. El primer paso consiste en calcular la V Thevenin y el segundo paso consiste en calcular la R Thevenin. Pues vamos a calcular primero la V Thevenin, y para calcular la V Thevenin tenemos que analizar este circuito que os voy a dibujar aquí. 54 kiloohmios, la fuente de 1 voltio, aquí tenemos la fuente dependiente 30 por I sub 1, donde I sub 1 es esta corriente. Después tenemos aquí la resistencia de 1,8 kiloohmios y la fuente de 8 voltios. Aquí viene la resistencia de 6K. Aquí me han puesto la referencia y esto vendría aquí, y aquí tendríamos los puntos A y B. De forma que si os dais cuenta, creo que lo he puesto todo y está bien copiado, perfecto. Si os dais cuenta, el voltaje Thevenin, que sería este de aquí, el voltaje Thevenin sería lo mismo que VA en este circuito, dado que la referencia está en la B y sería la diferencia de potencial VAB. Si os dais cuenta, la I sub 1, como la resistencia por la que circula tiene una de sus patas, de sus terminales, está al aire, la corriente I sub 1 es igual a 0. Esto nos va a ayudar mucho en este circuito porque no vamos a tener que hacer prácticamente ninguna cuenta. De forma que esta diferencia de potencial, el voltaje en A, como la corriente esta es 0, la caída de potencial en esta resistencia es 0, será el mismo voltaje que en este nodo de aquí. Y el voltaje en este nodo de aquí será 1 voltio más que el perdón, aquí la fuente la he puesto mal, la he dibujado mal, la fuente va así, el positivo aquí y el negativo aquí, por tanto será 1 voltio que el voltaje que tengamos aquí. Por tanto, si a este voltaje y a este nodo le llamo B o C, ya que le he puesto nodo, tendremos que la V Thevenin, que es VA, será igual a VC menos 1 voltio. ¿De acuerdo? Todo se reduce a calcular el voltaje en C. Pero si os dais cuenta en este lazo que tenemos aquí, como esta corriente vale 0, esta también vale 0. Por tanto, la corriente en todo el lazo valdrá 0. Si esta I sub 1 es 0 y esta que viene por aquí es 0, también será 0 la corriente que circula por aquí, es decir, esta corriente son 0 amperios, y al ser esa corriente 0, VC tiene que ser igual a 0, por tanto, esto que tenemos aquí será menos 1 voltio, es decir, que la V Thevenin es igual a menos 1 voltio, y sin hacer ninguna cuenta, ya hemos calculado cuánto vale la V Thevenin. Hombre, un poquito más complejo va a ser el cálculo, que vamos a ponerlo aquí como B, de la R Thevenin. Para calcular la R Thevenin, el circuito que vamos a tener que utilizar es este mismo. Vamos a ver
incluso si soy capaz de copiarlo y así no lo tengo que volver a dibujar, espera un momento, esto es, yo creo que si lo copio y lo pego acabo antes, esto es, va a ser este circuito, pero ahora en lugar de tener esto así, tengo que calcular la resistencia vista desde estos dos terminales. No puedo hacer una resistencia equivalente porque no tengo una asociación de resistencia, dado que tengo esta fuente de aquí que no voy a poder anular, porque lo siguiente que tengo que hacer para calcular la RThevenin es anular las fuentes independientes. La primera que tengo es esta, que es una fuente de tensión, luego la sustituyo por un cortocircuito, y esta segunda, que también es una fuente de tensión, también la sustituyo por un cortocircuito, de forma que me quedaría este circuito que tenéis aquí. Pero como tengo esta fuente, para poder calcular la resistencia equivalente, lo que voy a hacer es poner aquí una fuente de valor Vs y calcular la corriente I sub S en función de esa tensión Vs. Y aquí sí que vamos a tener que emplear nuestros conocimientos de análisis de circuitos. Tenemos dos nodos esenciales, que serían este que tenéis aquí y este. La referencia sabéis que la tenemos abajo, sería, si le llamamos a los nodos esenciales C y D, la referencia en D, y por tanto lo que tendríamos que hacer ahora ya, voy a hacer así porque el circuito lo tenemos aquí. Lo que tendríamos que hacer es aplicar la ley de las tensiones de las corrientes de Kirchhoff en el nodo D. ¿De acuerdo? Tratando de poner todo, como siempre, en función de los voltajes en nodos. Establecer una ecuación en la que yo tendré o calcularé lo que a mí me interesa en este caso, que sería mi incógnita esencial VC, y a partir de VC calcularé cuánto vale lo que a mí me interesa ahora, que es la I sub S, para ponerla en función de Vs, ¿de acuerdo? I sub S en función de Vs y VC es muy sencilla porque la calculo a través de la ley de Ohm en esta resistencia. Vamos entonces al lío. La ley de las corrientes de Kirchhoff en el nodo D diría que en el nodo D, perdón, llevo un rato diciendo D y es C. Diría que esta corriente más esta corriente más esta corriente tiene que ser igual a 0. La primera corriente sería Vs menos Vc partido por 54K. La segunda corriente sería 0 menos Vc partido por 6K. Y la tercera corriente me la da la fuente de corriente. Aquí no tengo que aplicar ley de Ohm. Me la da este 30 y sub 1. Por tanto, tendría que poner 30 veces lo que no he hecho. Perdón. Es algo que no he hecho porque, pero que es algo que siempre os digo que es lo primero que tenéis que hacer, que es poner la variable de la que depende la fuente dependiente, ponerla en función de los voltajes en nodos esenciales. En este caso sería Vs menos Vc partido por 54K, es decir, esto que hemos puesto aquí. Por tanto, 30 veces otra vez lo mismo. Y esto tiene que ser igual a 0. En esta ecuación, si multiplicamos por 54, Vs
menos VC menos 54 entre 6 a 9, 9VC, y ahora más 30VS y menos 30VC será igual a 0. De aquí obtendríamos que 30VS más VS, 31VS, será igual a 9 y 1, 10 y 30, 40 VC. Y por tanto, la VC será igual a 31 partido por 40 VS. Si os dais cuenta, acabamos de calcular VC en función, el voltaje en este nodo, en función de la fuente VS, que es el único parámetro que yo tenía en mi circuito. Ahora que necesito I sub 1, que es la I sub S, en función de VS. I sub S, que es I sub 1, será igual a VS menos 31 partido por 40 VS y partido todo por 54K. Y esto será igual, si hacemos la cuenta, nos quedaría VS, esto de aquí sería 49 partido por 40 y partido todo por 54K. Luego entonces, VS partido por I sub S, que es lo que yo voy buscando, porque esto será mi resistencia equivalente, VS partido por I sub S, paso la I sub S para acá y esto para arriba sería 54, sería 40 por 54K y partido todo por 9. Con lo cual la resistencia equivalente igual a, la resistencia Thevenin ya, que es lo que voy buscando, igual a VS partido por I sub S, será igual a 240 kiloohmios. Y esto sería el valor de la resistencia Thevenin. De forma que al final, en el circuito este que yo os ponía, aquí, ya hemos calculado que la V Thevenin es menos 1 voltio y que la R Thevenin son 240 kiloohmios. Por tanto, si nos cogemos este circuito y nos lo llevamos para abajo, sustituyendo, nos quedaría no os preocupéis que lo conseguiré. No os preocupéis que lo conseguiré. Bien, pues sí. Insisto, si sustituimos, en este circuito nos queda un circuito que es sencillísimo. I sub 1 será igual a, es esa corriente, voltaje aquí 5, menos el voltaje Thevenin, el voltaje aquí, que sería el voltaje Thevenin, menos 1, y partido por 240K. Y esto sería igual a 6 partido por 240K, que si hacéis el cálculo salen, pues deben salir los famosos 25 microamperios. ¿De acuerdo? Y habríamos terminado de hacer el problema utilizando un equivalente de Thevenin
entre esos dos puntos. Existe otra manera de hacer también el mismo problema utilizando un equivalente de Thevenin, que es tratando de calcular el equivalente de Thevenin para el cálculo de este I sub 1 en vez de entre estos dos puntos, entre este punto y la referencia. Lo vamos a tratar de hacer en esta otra hoja que os pongo aquí. Y bueno, pues se trataría de calcular el equivalente de Thevenin entre este punto A y este punto B. Lo primero sería, por tanto, calcular la V-Thevenin. Y ahora, para calcular la V-Thevenin, el circuito a analizar sería este. Aquí 1 voltio, aquí mi fuente de corriente de 30 I sub 1, aquí la resistencia de 1.8 kiloohmios, aquí la fuente de 8 voltios, aquí la resistencia de 6 kiloohmios. Y aquí, y lo voy a dibujar de esta otra manera para poner la A y la B así, tendríamos la fuente de 5 voltios, de forma que nuestra V-Thevenin ahora sería esta diferencia de potencial que tenéis aquí. Esa diferencia de potencial, teniendo en cuenta que yo tengo la referencia aquí abajo, esa diferencia de potencial la puedo poner V-Thevenin como VA menos VB. Y si os dais cuenta, podemos hacer el mismo análisis de antes. La I sub 1 es esta corriente que viene por aquí, esta sería 30 I sub 1, pero al no tener nada conectado en este terminal de la fuente, I sub 1 es 0. Al ser I sub 1 0, bueno, para empezar, más fácil todavía que eso, el voltaje en A, si este nodo le llamo C, VA será VC menos 1 voltio. ¿Por qué? Porque sería esa diferencia de potencial más esa, por tanto VC menos 1 voltio. Y el voltaje en B sería este que tenéis aquí, ¿no? El que va desde la energía que gana o pierde la unidad de carga cuando salta de la referencia a B, que por la fuente serían 5 voltios, por tanto VB serían 5 voltios, iría menos 5. Es decir, que la V-Thevenin directamente y sin hacer ninguna cuenta será igual a, cuidado, necesitamos el valor de VC, sería VC menos 6 voltios, pero para el cálculo de VC tenemos la misma historia de antes. Como la I sub 1 es igual a 0 y 30 I sub 1, que es la corriente por este lazo, también es igual a 0, eso implica que la corriente por la resistencia de 6K es 0 y por tanto la VC por la ley de Ohm en esa resistencia, esto es lo que acabo de llamar I6K, VC será igual a 0 y aplicando eso ahí, la VT, y aplicando esto aquí, esto será igual a menos 6 voltios. Por tanto, el voltaje Thevenin ya lo tengo calculado y son menos 6 voltios. Para hacer la resistencia Thevenin, aquí sí que voy a tener una pequeña variación. Bueno, tendría que hacer la resistencia equivalente para este circuito. Lo dibujo otra vez, pero como hice antes, vamos a calcular la resistencia Thevenin, y para calcular la resistencia Thevenin tengo que hacer el equivalente, pero aquí tengo 3 fuentes independientes, las tengo que anular. Esa es una fuente de tensión, esta es otra fuente de tensión, por tanto la sustituyo por un cortocircuito y esta también, pues otro cortocircuito. Y me quedaría hacer el cálculo de la resistencia equivalente en este circuito, que al tener I sub 1, que es esta I sub 1 que tenemos aquí, al tener I sub 1 y esta fuente dependiente, no puedo hacerlo por el método de asociación de resistencias, tengo que hacerlo por el punto resistencia en punto de excitación.
Por tanto, pongo mi Vs, a esto le llamo I sub S. Y ahora sí que entre los dos nodos esenciales que tengo una fuente de tensión. Por tanto, ya sé que Vc será igual a Vs y la ley de las tensiones de Kirchhoff, de las corrientes de Kirchhoff aplicada a el nodo C, lo que me va a dar a mí es precisamente la manera de calcular I sub S. I sub S, que es esta I sub 1, más esta que viene por aquí, que sería 0 menos Vc partido por 6K. Y en vez de Vc pongo Vs. Y más esta que tenéis aquí, que será 30 veces I sub S, esto tiene que ser igual a 0. Y esto me va a dar a mí la relación entre Vs e I sub S, ¿no? Si multiplico por 6K sería 6K por I sub S menos Vs y más 30 por 6, 180K I sub S será igual a 0. Luego entonces 186K I sub S será igual a Vs. Luego entonces Vs partido por I sub S será igual a 186 kiloohmios, lo cual quiere decir que la resistencia Thevenin serán 186 kiloohmios en este caso. Claro, me sale una resistencia Thevenin distinta, pero es que ahora cuando yo vaya a calcular la I, el circuito que tengo que poner equivalente no es el mismo de antes. Ahora mi circuito equivalente sería la V Thevenin, la R Thevenin y este sería el nodo A, este sería el nodo B, y entre los nodos A y B, ¿qué hay? Pues entre los nodos A y B hay una resistencia de 54 kiloohmios. De forma que si yo a esto le hago, lo voy a poner aquí para hacer la cuenta mejor, si yo aquí pongo los valores de cada cosa, 186K, esta V Thevenin son, hemos quedado que eran menos 6 voltios. Entonces aquí es muy fácil de calcular cuánto vale la I sub 1, que es lo que me piden. I sub 1 será igual, fijaos que asociando estas dos resistencias y aplicando la ley de Ohm a la resistencia equivalente, la corriente hacia abajo sería la V Thevenin partido por la suma de las dos. Esto sería menos V Thevenin partido por la suma de R Thevenin más 54K, que sería igual a 6 partido por 54 más 186 son 240, ¿no? 240K, y estos salen los 25 microamperios que nos salieron también utilizando el método anterior. 6 partido por 240K, que lo tenéis aquí, 6 partido por 240K. Bien, y bueno, así habríamos terminado de hacer el problema con el equivalente Thevenin de las dos maneras posibles. Para terminar, podemos ver lo que resulta, o podemos ver cómo calcular mediante simulación los equivalentes Thevenin que hemos visto. Aquí en primer lugar lo tengo preparado para el primer equivalente Thevenin. Si os dais cuenta, a lo que le tenía que calcular la resistencia Thevenin era a este circuito que tenéis aquí sin esta fuente, que la he puesto para una fuente de 1 amperio
para que el voltaje Vs directamente me dé Vs partido por I sub S, que sería Vs partido por 1, ¿no? Y por tanto me daría la resistencia equivalente. Si hacemos el análisis, resulta que Vs salen los 240.000 ohmios que nos salía la resistencia equivalente. Para calcular cuánto vale la V-Thevenin, tan fácil como quitar esta fuente y ver el valor de Vs, porque el valor de Vs sería la diferencia de potencial entre esos puntos que me daría la V-Thevenin, y al quitarlo y ver Vs vemos que sale menos 1, por tanto el equivalente Thevenin es el que nos había salido a nosotros. Si queremos hacer el segundo equivalente Thevenin, aquí sí tenemos que operar un poquito más, porque tendríamos que quitar por ahora, bueno, no tendríamos que quitar esa fuente, tendríamos que poner una fuente de voltaje adicional, que podríamos hacerla copiando esta y poniéndola aquí, de valor 5 voltios, y tendríamos que quitar esta resistencia sustituyéndola por un cable, de forma que aquí otra vez, ahora al hacer la simulación, debería la Vs darme la resistencia equivalente, los 186K, que como veis me salen ahí, y a la hora de calcular cuánto vale el voltaje Thevenin, voy a quitar esta fuente de aquí y voy a cambiar las etiquetas. A esto lo voy a llamar VTH+, y a esto de aquí le voy a llamar VTH-, para que ahora cuando hagamos VTH-, para que ahora cuando hagamos la simulación veamos que me tiene que salir VTH+ menos VTH-, sería menos 1, menos 5, menos 6 voltios el voltaje Thevenin, de forma que el equivalente Thevenin que nosotros hemos calculado en la segunda parte que hemos hecho el problema, de la segunda manera, pues quedaría simulado aquí. Bien, por tanto, con esto pues liquidamos la resolución de este problema. Espero que os sirva a los que me lo habéis pedido pues, en algún mensaje, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego.